llegué hace 10 años al Caro y Cuervo y es pues un buen marco estar en esta sala número 4 de la Casa Cuervo Urrizarry, donde estamos presentando la exposición El placer del paisaje en pintura y poesía. Mi nombre es César Mackenzie, yo soy investigador de las colecciones del Instituto Caro y Cuervo. Trabajo hace alrededor de 7 años en el instituto y bueno, como mi nombre lo dice, hago la investigación de las obras que están en la colección, de las obras que vienen como dato a las nuevas exposiciones. Bueno, pues el Instituto Caro y Cuervo ya tiene más de 80 años y pues se le conoce pues por su producción académica, por su producción editorial, pero digamos de las áreas que no somos muy populares es el área de gestión de museos, que tiene más de 60 años de estar en funcionamiento. Entonces, pues parte del trabajo de esta última década ha sido la reactivación de los museos del Caro y Cuervo, que son unos museos que se fundamentan en dos temas: el romanticismo colombiano, que lo ubicamos entre 1834 y 1934, y toda la cultura popular campesina, que es la colección que nos dejó el proyecto editorial del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia. Eso, digamos, es como el eje de las colecciones y de los diferentes momentos en estos 60 años de los museos del Instituto Caro y Cuervo. Lo que se propuso para la Casa Cuervo Urrizarry es hacer un laboratorio donde el equipo de museos, los públicos internos y externos, vayan conociendo temas, personajes, colecciones que son naturales del ejercicio del museo, del romanticismo, y a veces se cruzan con pues la cultura material campesina colombiana. Entonces somos herederos de esos cambios de enfoque en la misma entidad, y tenemos una base del romanticismo colombiano muy buena, y tenemos una segunda etapa que manejó María Luisa Rodríguez de Montes, pues con el foco de la LEC. La primera directora que llegó fue Isabel Lleras de Ospina, que también era a propósito de la exposición, era una poetisa colombiana. Entonces es muy interesante cómo los relevos generacionales le van dando o fortaleciendo los diversos proyectos museológicos. Eso es algo inherente en todos los museos de este país, no solo pasa en el Caro y Cuervo. ¿Cómo se desarrollan las exposiciones? Pues nosotros tenemos unos temas que son fundamentales, y el romanticismo colombiano es como la cosa más fuerte, y pues el género del paisaje, dice el curador del Museo del Prado, de las colecciones del siglo XIX, que es el más romántico de los géneros. Entonces es parte como de este experimento. Pues además de los temas están las piezas que tenemos en las colecciones, y pues vale la pena decir que tenemos un comodato que nos hizo el Ministerio de Cultura y el Fondo Cultural Cafetero, que eran las antiguas colecciones del Museo del siglo XIX, que se cerró hace ya 14 años atrás, se cerró en el 2010. Y pues han confiado en el equipo de museos y en el Instituto Caro y Cuervo para tener pues el manejo de esas colecciones. Entonces eso también es natural en los museos. Hay museos que se van especializando, que se van creando otros museos puntuales, y hay otros museos que rescatamos colecciones que estaban un poco olvidadas y que son muy afines a la misión y a la visión del museo. Eso también se va aterrizando pues con el espacio. Digamos, la Casa Cuervo Urrizarry tiene 4 salas de exhibición. Para esta sala del paisaje, contamos solo con 3 salas de exposición en el segundo piso, y eso también se aterriza con el presupuesto anual que tenemos para poder producir exposiciones, y pues con el equipo humano de profesionales que tenemos. Entonces, esas son como las diferentes capas de cómo se va haciendo una exposición.
En esta oportunidad y el reto pues difícil, y para eso es muy pues fundamental César, que es literato, es cómo vamos conectando las artes plásticas, que es la pintura, con la difícil tarea de exhibir un patrimonio literario que circuló en manuscritos o libros que son de muy frágil exhibición, que tienen problemas de lectura, porque si están los originales, pues no todo el mundo puede leer esas caligrafías decimonónicas. Entonces, digamos, esto es como un experimento, y por eso siempre vemos todos los ejercicios de exposición que hacemos en un ámbito bastante experimental, donde nosotros seguimos conociendo las colecciones que tenemos a cargo y donde vamos también midiendo las reacciones de nuestros públicos internos y externos. Pues como dice Beatriz González, la curaduría es un anecdotario, y en la medida en que uno pues va haciendo, va aprendiendo de sus errores y va pudiendo experimentar en otras cosas. Bueno, queríamos hacer como un paralelo y poner en diálogo las artes plásticas y la literatura con las formas propias de expresión del siglo XIX, que son, digamos, la poesía, y la poesía incluyendo pues como todos los subgéneros que están allí participando. Entonces nos interesaba como poder explicar los géneros literarios y poéticos del XIX a partir de su relación con la pintura, con la representación plástica del paisaje, y de alguna manera volver a poner sobre la mesa los textos y autores, digamos, fundamentales del romanticismo colombiano, para que no se desvincule tanto, digamos, de la conversación cultural y del quehacer, digamos, del museo. El Caricuervo tiene un acervo muy importante, tiene un catálogo, un acervo editorial muy importante, y una biblioteca patrimonial muy importante en términos de literatura colombiana. Entonces queríamos como destacar esos poetas, que algunos son muy conocidos, pero otros han pasado muy de agache, digamos, dentro de la tradición colombiana, y queríamos ponerlos a dialogar para que hubiera como esa resonancia y hubiera esa correspondencia entre lo que vemos y entre lo que leemos. Y así mismo pues pudimos establecer como una cronología del romanticismo colombiano, ¿no? Donde hemos podido pues percibir cómo el yo poético de los autores expresan, entienden o indagan en el poder de la naturaleza, ¿no? Y cómo este poder de la naturaleza es un símbolo muy significativo e importante dentro del discurso del romanticismo. Es que es bien importante hacer énfasis en el espíritu de conservación, de conversación que tienen los museos. De conservación también tenemos que hacerla, pero digamos el tema de conversar en el museo es algo fundamental. Para algunas personas es un tema nuevo, pero digamos la conversación empieza entre las diferentes áreas de las colecciones, que es arte, historia, arqueología y etnografía. Después empieza con las materialidades, ¿no? Que hay sobre papel, fotografía, documentos, pintura de caballete, escultura, arqueología, etc. También están las diferentes procedencias de los artistas geográficamente. Entonces cada uno tiene una mirada, una formación diferente, y la conversación sigue, pues cuando llegan a estos equipos interdisciplinarios, pues tenemos que dialogar con el conservador, con la registradora, con el arquitecto museógrafo, los que hacemos las investigaciones, la comunicadora educativa, los públicos. Entonces, digamos, es muy importante resaltar la polisemia en el museo, que no hay una sola mirada. Cada interpretación es válida, y están llamados todos los públicos, los expertos, los neófitos, a dejar volar la imaginación dentro de estos espacios del museo y encontrar como las diferencias. Entonces eso es también como interesante, que la conversación aquí parece muy sencilla porque es pintura y poesía,
pero realmente la dinámica del museo y cómo se activa estas colecciones es a partir de esos diálogos, los diálogos con los coleccionistas privados que por primera vez mostraron, tenemos como 31 obras que nunca habían salido a una exposición en una entidad pública, los diálogos con otros museos que nos han prestado el Museo Nacional, la Quinta de Bolívar, la Casa del Florero, Museo de la Independencia. Entonces eso es muy interesante, como el espíritu de diálogo y de conversación que hay en la entidad museal. Pues como les decíamos, las exposiciones están pensadas desde el contenedor, que son estas 3 salas de exposiciones, que nos da la posibilidad de abordar 3 temáticas pues generales. La sala 2, que es la bienvenida, es un poco a la manera del historiador Arthur, dando desde dónde estamos escribiendo y desde dónde estamos pensando el tema. Por eso la bienvenida lo hacemos desde la hacienda Yerbabuena, que perteneció a la familia Marroquín Osorio, que es una hacienda literaria. Bueno, César puede contarles luego todo eso. Y tenemos unas obras de Gómez Campuzano que pertenecen a la colección del instituto, que muestran la hacienda en los años 30, antes de ser propiedad del Instituto Caro y Cuervo. Entonces, como ese es el futuro de nuestro museo renovado en funcionamiento, que es el Museo de Yerbabuena, pues es una mirada del pasado, del uso del pasado que tuvo la hacienda, y la exposición termina con la maqueta y con el proyecto de lo que esperamos que a futuro el museo. Ahí también están unas obras que a mí me gustan mucho, una del Museo Nacional, que es Santa Ana, que es de Luis de Llanos, que es el primer profesor que llega a la Escuela de Bellas Artes. La Escuela de Bellas Artes es una intención que viene de una herencia poética de Rafael Pompo y Felipe Santiago Gutiérrez por crear la Escuela de Bellas Artes. Hay 3 intentos fallidos a lo largo del 19 y la Escuela de Bellas Artes se abre en 1886, y en ese discurso Pombo habla de la importancia de la Cátedra del Paisaje. Claro, para ese momento México ya tenía unos paisajistas pero maravillosos, como es José María Velasco. Luis de Llano y Enrique Recio Gil son 2 españoles que están en esta exposición, precisamente porque fueron los profesores que llegaron en ese finales del siglo XIX a la recién creada Escuela de Bellas Artes a poner la Cátedra del Paisaje. Hay que recordar que lo que se consumía pues con bastante éxito comercial era la pintura histórica y los retratos en el siglo XIX, y que el paisaje era un tema de expresión libre para todos estos nuevos artistas. Entonces, pues digamos, ahí está, y Luis de Llanos está, creo que vuelve a estar aquí al finalizar la sala 4, vuelve a estar con un atardecer en la sabana que es muy bonito. Luis de Llanos se muere en Caracas, pero realmente fue profesor 6 o 8 meses, entonces realmente pues es como muchas cosas de la historia, realmente su participación es bastante corta, pero deja ahí una herencia de pintores que después van a estar a lo largo a comienzos del siglo XX trabajando el tema del paisaje. En esa sala número 2 también hay objetos de la vida cotidiana, que también nos parece interesante como desacralizar el tema de lo artístico y de lo pictórico solo a la pintura y la escultura. Es una tradición, no es ningún problema. Es una tradición en términos profesionales, historiográficos, de cómo se piensan las colecciones y los museos, porque siempre se le da más importancia a los grandes géneros que son la pintura y la escultura, por los materiales. Pero entonces también es un experimento para empezar a mostrar una colección de vestidos, de indumentaria que tenemos en comodato con el Fondo Cultural Cafetero, y que es una gran responsabilidad porque pues el textil es uno de los soportes más frágiles. En la segunda sala hay como 3 grandes temas, que es una pared donde César le explica y nos explica a todos qué entendemos por el movimiento romántico en Colombia.
hay un espacio que es la relación entre las luchas de independencia y el territorio, porque pues estamos peleando por la autonomía del territorio, que es un paisaje pues heroico, con unos cielos bastante turbios. Hay una vista de Espinosa de Pasto, ¿sí? Es de Pasto, ¿no? Sí. Que es muy paisaje, y también hay un dibujo de Ricardo Moros Urbina, que es una cosa muy idealizada, hecha en 1910, donde todos los soldados están uniformados como si fueran soldados ingleses o franceses, y pues nosotros nunca tuvimos el poderío económico para tener estos ejércitos tan numerosos y mucho menos divinamente uniformados con uniformes ingleses. Entonces es como pues toda esa tensión, es una tensión de las 7 guerras civiles del siglo XIX y cómo el tema del paisaje se va colando. También tenemos pues la importancia de Bolívar en la historiografía y en la producción gráfica. Después hay una cosa muy pequeña de la ciudad, que la ciudad sigue siendo muy vigente esa idea que tienen los arquitectos de buscar las ciudades grises, sin naturaleza, ¿sí? Pensamos que esos son los arquitectos del siglo XX que decidieron cortar, pero si ustedes ven esas vistas de San Victorino y de la Casa de la Moneda, pues es una ciudad totalmente de piedra, con construcciones, no hay ningún arbolito, no hay ninguna zona verde, a diferencia de lo que pasaba en Europa en el siglo XIX, donde se hacían estos grandes camellones, estos grandes parques, pues el caminar y el disfrutar. Nuestra idea de la ciudad colonial y decimonónica es una ciudad que tiene que ser productiva, que tienen que tener una función para el ser humano, y la vida verde se resguarda, como pueden ver los visitantes cuando nos visitan en esta casa. Esos son los jardines interiores, el jardín de las hierbas, ¿sí? el solar, pero digamos el espacio y el disfrute de una zona verde, pues tocaba salir de Bogotá a las fincas o estar dentro de su casa, pues para tener algo de ese paisaje domesticado que son los jardines. Y hay 3 imágenes que son pues un resumen, que es la relación de ese individuo independiente, del individuo republicano de ese periodo con el paisaje. Entonces tenemos a Angelito Cuervo, tenemos a Catalina Mendoza y tenemos a Carolina Samper Acosta. Entonces son 3, no podíamos mostrar más porque no nos cabía literalmente más en esta sala. Y esta sala pues sí la queríamos una relación, un mano a mano entre pintura y poesía, sobre todo desmontando esa idea que, bueno, jóvenes como ustedes no tienen, pero hay una frase que se popularizó y es que cada paisaje pertenece a la escuela de la sabana, y realmente la escuela de la sabana no existió. Ustedes van a ver que esos pintores de 1900 a 1940 pues sí pintaron muchas cosas de la sabana, pero están los llanos, está Cartagena, está Cali, está el Magdalena, o sea, la escuela de la sabana geográficamente está, sí, Cartagena. Entonces está Antioquia, están los Santanderes. Entonces, en términos de cultura material, el tema del paisaje sí se utilizó, pero no estuvo inscrita en una escuela, porque uno puede hablar de escuelas cuando realmente coinciden todos espacio-temporalmente en la misma, ¿sí? Son unos iconos que son presentes, las piedras del río San Francisco y todas las cosas, pero digamos aquí no, esa mal llamada escuela de la sabana no existió. Entonces queremos separarnos y por eso no aparece en ningún lado la escuela, y lo que hicimos fue un ejercicio con todo el equipo de ubicar por unas temáticas las obras, tratando de llamar la mirada a pues elementos constitutivos de los mismos paisajes. Pero realmente el éxito de esta exposición es que la gente entre y apague sus celulares y realmente se conecte con 91 pinturas. Eso sí sería el éxito. Para mí eso sería la gran expectativa, que nadie quiera tomar una foto, porque en términos realmente de la fotografía, los morados de ciertos cuadros no los puede tomar el celular, y pues por la luz de conservación. Entonces me parece fabuloso que la tecnología no ha llegado a este nivel, y que si ustedes quieren tener la experiencia de realmente aprovechar y apreciar estos paisajes, usted tiene que hacerlo con sus ojitos.
El siglo XIX colombiano tiene una nómina muy alta de autores hombres. Entonces, uno de nuestros principales objetivos de investigación es incluir muchas más mujeres dentro de ese canon. Entonces, por ahí empezamos a investigar, digamos, teniendo una mirada de género para poder iniciar la búsqueda. Y luego lo que yo hice fue mirar muchas antologías, pues tantas como pude, antologías de literatura colombiana del siglo XIX, como la Liga Granadina, el Parnaso, el Nuevo Parnaso y así, y también pues poemarios de los principales autores del romanticismo colombiano, como Rafael Pombo, José Eusebio Caro, Gregorio Gutiérrez González, Agripina Montes del Valle. Y bueno, una nómina de autores que ha hecho parte del canon literario nacional, pero a medida que ampliábamos la investigación y encontrábamos más paisajes, porque digamos la investigación de los cuadros también fue muy interesante, miramos muchos museos, visitamos las colecciones de los museos y colecciones de coleccionistas privados. Entonces, eso nos iba dando como más ideas de cómo podemos entender el paisaje, no solamente a partir de lo literal, sino como de las representaciones metafóricas del paisaje. Entonces, empezaron a entrar muchos criterios ahí, como que fuera comprensible, porque la literatura del siglo XIX pues, tiene una distancia histórica bastante importante con el lector contemporáneo. Y muchas veces es incomprensible. Entonces lo que queríamos era como, primero que fuera accesible a un lector del siglo XXI, pero que al mismo tiempo fuera un reto para que el lector, el visitante, se acercara a estas formas de expresión también, ¿no? Que son históricas. Entonces, bueno, hicimos como una antología temática, evidentemente buscando pues como los contenidos literales, las referencias literarias hacia el paisaje, pero también las que no lo eran tanto. Entonces así pudimos como establecer un juego de correspondencias semióticas bien interesantes que se corresponden con los temas de la exposición, que son cuerpos de agua, noche, arquitecturas, árboles, estancias y relieves. Entonces digamos que para cada sección traté de buscar como algún autor que hubiera explorado esos temas. Por ejemplo, Pombo es un autor que escribe varias veces sobre el Tequendama, José Asunción Silva sobre la noche, Gregorio Gutiérrez González sobre los ríos, los cielos y el espíritu romántico. Entonces como que poco a poco, a medida que fue avanzando la investigación, las cosas fueron como tomando su lugar y su correspondencia. Pues precisamente por eso, porque digamos queríamos huirle un poco a la tiranía de la prosa, un poco a la tiranía de la novela, y queríamos explorar un poco más el mundo, el universo de lo poético. Queríamos indagar un poco más en la nómina de autores que de repente han sido un poco más olvidados dentro del canon literario colombiano, y queríamos hacer una búsqueda por las formas poéticas de la expresión literaria del siglo XIX. Entonces queríamos indagar en las formas de búsquedas estéticas del paisaje, su representación literaria, queríamos mirar las formas de hacer las metáforas, queríamos mirar los ritmos del verso, queríamos entrar un poco más en el universo técnico de la poesía, digamos, como tener la ocasión de hablar de las formas de composición poética, de cómo los poetas componían, y en ese sentido pues privilegiamos la poesía porque nos pareció que era un género muy importante durante el siglo XIX, fue un género muy leído, era un género muy popular, un género que se publicaba en todos los periódicos, en muchas publicaciones había poesía. Entonces, digamos, queríamos destacar precisamente su importancia.
y poner otra vez sobre la mesa autores que han estado como en el olvido y que mucha gente no conoce. Entonces, siempre los referentes, digamos, un poco usuarios de la literatura colombiana, pues son María, Tránsito, Soledad Acosta de Samper, José María Samper. Son textos que han tenido la fortuna de ser más leídos, más comentados, más divulgados. Sobre María se ha escrito mucho y queríamos tener la ocasión de sacar otros poetas a la luz también, ¿no? Y decir, bueno, la literatura colombiana también tiene otras formas de expresión, también tiene otros autores y también ha tocado el tema del paisaje desde muchas aristas poéticas. Entonces, eso es como el recorrido que hemos querido hacer. Yo recuerdo que en el colegio le decían a uno que el poeta era el que pintaba con palabras, ¿no? Y digamos, pues es una analogía bastante literal, pues, pero pues el pintor pinta con sus pigmentos. Entonces, es muy interesante en términos de museografía, y es muy injusto con todo el rigor de César, porque las poesías no se pueden poner completas, porque pues las poesías del siglo XIX, pues, como el maíz, por ejemplo, son eternas, necesitan media sala. Entonces, digamos, ahí gané yo y él sacrificó un poco, pues porque las obras sí se pueden ver todas, no pusimos media pintura al tequendama. Entonces, eso es parte como de esta experimentación. Y le agradecemos haberse resumido, pero digamos es una cosa de la dificultad de traer a un espacio museográfico y museológico la literatura y la poesía, porque pues nadie viene a leerse un libro completo. Estos son como píldoras que uno agradece ahí sí con la idea de los medios, que pues hay muchas cosas en PDF, hay muchos artículos y uno espera que con este ejercicio juicioso de escoger autores y poesías, pues la gente se lleve esa idea y quiera seguir en su casa en ejercicios pedagógicos con profesores indagando sobre esto, ¿no? Porque pues es bastante información, o sea, son 91 obras, 32 pintores, 20, es una cosa que hay que visitar varias veces para entender. Nosotros que llevamos más de un año, todavía descubrimos cosas en los cuadros que no habíamos visto en el proceso, entonces es muy bonito y pues esto es efímero, ¿no? Ahí sí como con esos recitales de poesía, una exposición tiene ese carácter efímero, dura un tiempo y después desaparece. A nivel de pintura yo le podría decir que no, porque en esta exposición, en 91 obras, solo hay 2 obras que fueron hechas para ser públicas. Una de las batallas de Espinosa y el Bolívar que hacen en un 20 de julio en el siglo XIX. Y de pronto el dibujo de Moros Urbina, que está pensado con la intención de ser un grabado que va a circular en monocromía porque no está iluminada en la versión que circula en 1910, pero digamos estos paisajes, el paisaje fue un género pictórico de consumo íntimo. Eso se usaba en su lugar de habitación, en su lugar de reunión familiar. Los bodegones sí tuvieron siempre un espacio en el comedor. Eso sí era todo un género que siempre estuvo pues muy encerrado en un lugar que era el comedor de la casa. Y estos espacios, de hecho hay un cuento de un Zamora que alguna vez publicamos, que es un cuervo que escribe sobre Zamora, es un pariente de esta casa, que una señora no podía dormir porque el ruido del río, del paisaje de Zamora no la dejaba dormir tranquila. Eso salió en algo de la Academia de Historia y está en nuestras redes cuando hablamos de Zamora, lo publicamos. Pero digamos el paisaje también tiene esa capacidad de condensar toda una experiencia atmosférica in situ, donde pues los llanos, la humedad, los charcos, las garzas, o sea, hay paisajes que se ven muy bonitos y muy cómodos. El Ferroni, pues es el calor del Magdalena en un vapor, con ese movimiento, con los mosquitos, con los cocodrilos.
se ven bastante más amables en la versión que nos legaron los pintores, y pues esos paisajes, muchos de ellos ya han desaparecido. Fue coincidencial que sí empezáramos con cuerpos de agua cuando ahora estamos enfrentando el racionamiento del agua. Eso sí no estuvo pensado, eso fue casual, pero tenemos muchas obras que hablan del agua. Y de hecho hemos hablado y queremos seguir hablando con otros. El geólogo nos explicaba el desgaste natural que tiene una quebrada como el Tequendama, que por el mismo flujo del agua, pues la caída cada vez va a ser menos agua. Entonces siempre decimos, ¿sabes qué? Hemos acabado con el Tequendama. Eso es un desgaste natural de ciertos accidentes de la naturaleza. Y con un botánico también estábamos hablando de cómo hemos satanizado los pinos dentro de nuestro paisaje. Entonces hay unas cosas que en la medida en que seguimos hablando con otros públicos, con otros profesionales, vamos a seguir interpretando estas obras que no se agotan, ¿no? Y pues que llevaban, pues el comodato del Ministerio de Cultura duró guardado en las colecciones del Museo del Siglo XIX desde el 2010 hasta esta exposición. Entonces era un compromiso también con el Ministerio de Cultura y con el Fondo Cultural Cafetero de poner, pues de generar estos ejercicios de apropiación social del patrimonio en torno a estas exposiciones de mediana duración. Bueno, para mí es una exposición muy interesante, muy bella, muy pertinente. Para los públicos que nos visitan, primero por que estamos mostrando las colecciones que tenemos en el instituto, unas colecciones que se han ido conformando con muchos años, mucho trabajo, mucha dedicación, mucha paciencia, mucho cuidado. Y es una exposición que tiene un importante número de obras, alrededor de 91 para ser exactos, y consigna o recoge una importante nómina de autores colombianos, algunos muy conocidos como Francisco Antonio Cano, por ejemplo, o Rafael Tavera, pero otros muy desconocidos, minoritarios, de las producciones muy intimistas, muy poco conocidas. Entonces es una gran oportunidad para conocer ese tipo de obras, para conocer un poco más del arte colombiano a profundidad, para conocer mucho más de la especificidad del tema del paisaje, las diversas representaciones y formas de representar un paisaje, y su cruce con la poesía y lo literario, que creo que es un gran componente, porque uno, pues, si hace como una lectura y una visita detenida, pues puede sacar mucha información importante. Y bueno, es una exposición muy bella, estéticamente es un deleite, es un placer. Y yo creo que ahí radica mucho la importancia. La importancia es finalmente un deseo cumplido de mostrar, digamos, el nocturno de José Asunción Silva con la poesía de Silva, que yo lo vi en el Museo Nacional, pero nunca estaba la poesía de Silva. Entonces, digamos, es como, ¿sí? Como chuleado en la cara. Mostrar 32 obras que yo sabía que tenía la gente, pero solo yo las había podido ver visitando esos coleccionistas, ¿no? Y la verdad es un placer, porque digamos uno que viene de otras tierras, y es un chiste en el grupo también, cuando venimos de Yerbabuena al final de la tarde, esos cielos rosados, morados, eso no se ve sino por estas latitudes, y ese es el cielo de Zamora, y pues aquí uno puede ver los cielos de Zamora, que sí están geográficamente ubicados en esa experiencia de desplazamiento que uno tiene por ciertos paisajes de la geografía. Entonces es como recordar ciertas vivencias en el territorio, y pues imaginarse que en el pasado de pronto era más difícil acceder a ellos, era más complicado llegar, digamos, a esas rutas. Si nos quejamos hoy en día del tráfico, de ciertas carreteras, ¿cómo hicieron estos señores hace casi 100 años o casi 200 años para llegar a esos paisajes? Entonces es también una experiencia de ponerse en los pies de estos 31 autores, pintores, y estos 20 poetas, y revivir esa Colombia que ellos vivieron, pues que ya no está. Pero en ese ejercicio de ver, uno está creando otros paisajes. Entonces es como una cosa cíclica, y pues los museos trabajamos para eso.
para que la gente venga, porque pues nosotros ya la conocemos y todo eso, pero digamos nosotros tenemos esa función de convocar a los públicos generales y la exposición se activa cuando hay públicos. Además, perdón, es una forma muy interesante de ver el romanticismo, porque uno, pues cuando estudia el romanticismo lo ve por lo general como desde la influencia de la literatura europea, la influencia del pensamiento liberal en la escuela romántica y obviamente la importancia del discurso del amor en medio de todo este género. Pero la posibilidad de explorar el paisaje a través del romanticismo es una indagación, digamos, literaria y extraliteraria que le da como una interpretación muy interesante de los poemas. Uno puede verlos como desde otra perspectiva, no solamente del romanticismo sentimental, sino desde cierto romanticismo pictórico que también tiene sus propios códigos de idealización y de representación, ¿no? Y de perpetuación de ciertos imaginarios. Entonces como que ese diálogo entre pintura y poesía hacen evidente esas características de ese romanticismo colombiano, que no solamente tiene que ver con lo sentimental. Hay una cosa y es que Amiel es el que dice que un paisaje es un estado del alma, ¿no? Entonces eso también es muy bonito y es yo siempre los invito a que se desconecten, porque ahora un celular produce no sé cuántas imágenes por segundo. Estas imágenes, ¿cuánto tiempo tarda? Entonces es un poquito como bajarle a las revoluciones, como poner en pausa y como conectarse, también puede ser un espacio para conectarse pues con lo que les estamos presentando y con los sentimientos, ¿no? A veces es una cosa de conectar consigo mismo y con esos paisajes interiores en este mundo caótico, lleno de ruidos, de hipertexto, de hiperlinks, de los audífonos también que todo el mundo vive. Les pusimos un paisaje sonoro que también apoya la experiencia de la exposición, pero es eso, en la medida que nos desconectamos de todas estas cosas artificiales, podemos reconectar un poco con estos productos del romanticismo pictórico y poético.